Bueno, vamos a hablar del antiguo Egipto, y no del Egipto turístico de documentales tranquilos, con música relajante y pirámides bonitas al atardecer. No, vamos a hablar del verdadero Egipto, el que estaba sostenido por barro, cerveza y dioses con serios problemas de estabilidad emocional. Porque sí, casi parece que uno hubiera estado allí viendo cómo esta civilización lograba prosperar literalmente encima del caos absoluto. Y honestamente, después de pasar un tiempo observándolos, llegué a una conclusión bastante incómoda. Los humanos eran muchísimo más organizados que sus propios dioses. Y eso ya es decir bastante. La gran pregunta es esta: ¿cómo demonios logró sobrevivir durante milenios una civilización entera mientras arriba en los cielos las deidades se comportaban como una mezcla entre familia tóxica, telenovela infinita y pelea de taberna con poderes cósmicos? Porque el contraste era espectacular. Todo comienza con un momento casi poético. Imaginemos el silencio absoluto antes de la existencia. Oscuridad, agua infinita, nada más. Y entonces surge Ra, naciendo majestuosamente desde una flor de loto, trayendo consigo la luz y el primer soplo de vida al universo. Un comienzo hermoso. Demasiado hermoso para durar. Porque prácticamente 5 minutos después de crear el cosmos, Ra ya estaba paranoico, pensando que sus futuros descendientes podrían quitarle el trono. El creador del universo entero, con inseguridades de rey barato, increíble. Y sinceramente, después de conocer a demasiados gobernantes humanos a lo largo de los siglos, puedo confirmar que el ego nunca distingue entre mortales y divinidades. Pero mientras arriba ocurría este drama celestial digno de terapia familiar obligatoria, abajo estaba ocurriendo algo mucho más importante: la supervivencia. Y aquí entra Osiris. Mientras los demás dioses seguían ocupados conspirando, traicionándose o teniendo rabietas cósmicas, Osiris enseñó a los humanos algo muchísimo más útil: cómo no morirse de hambre. Les enseñó a entender el Nilo, a sembrar en Peret, a cosechar en Shemu, a sobrevivir gracias al barro negro que dejaban las inundaciones. Y aquí aparece otra ironía maravillosa. La religión decía que las inundaciones eran las lágrimas divinas de Isis. Muy poético, sí. Pero los campesinos egipcios no miraban el río pensando en poesía cósmica. Miraban ese barro negro y pensaban: perfecto, este año sí habrá pan y cerveza. Y honestamente, después de probar la cerveza egipcia original, entiendo perfectamente por qué esa civilización duró tanto. Aunque claro, la calma nunca dura demasiado cuando Set aparece en escena. Y aquí empieza probablemente uno de los dramas familiares más absurdos jamás escritos. Porque Osiris, supuesto rey sabio y perfecto, cayó en la trampa más obvia imaginable. Set construyó un cofre precioso, organizó un banquete espectacular y anunció que regalaría el cofre a quien cupiera perfectamente dentro. Osiris se metió. Y bueno, digamos que inteligencia emocional no siempre significa inteligencia práctica. Set cerró el cofre, lo selló y lanzó a su hermano al Nilo, como quien tira basura un martes cualquiera. Pero lo verdaderamente perturbador viene después, porque Isis inició una búsqueda desesperada por todo Egipto, recogiendo los fragmentos desmembrados de Osiris. Sí, fragmentos. Y cuando descubrió que faltaba cierta parte particularmente importante, decidió fabricarla mágicamente para concebir a Horus. Y ahí fue cuando comprendí que los dioses egipcios tenían una definición muy distinta de la palabra superar el duelo. Pero espera, porque el caos todavía escala muchísimo más. La gran guerra entre Horus y Set, el supuesto conflicto épico entre el orden y el caos, terminó convirtiéndose en algo tan ridículo que honestamente todavía me cuesta creerlo. 80 años. 80 años de peleas absurdas, transformaciones en hipopótamos, mutilaciones, ataques de rabia divina y discusiones cósmicas interminables. Y luego ocurrió el incidente de la lechuga. Sí, la estabilidad espiritual del universo terminó dependiendo de una ensalada. Horus engañó a Set usando una lechuga impregnada con, bueno, digamos, material divino.
Y ver aparecer aquel disco dorado sobre la cabeza de Set frente a todos los dioses fue probablemente uno de los momentos más humillantes que presencié en aquella época. La humanidad construyendo pirámides monumentales mientras sus dioses resolvían disputas con bromas de secundaria sobrenatural. Absolutamente increíble. Aunque mientras las deidades seguían destruyendo su dignidad celestial, había alguien manteniendo el equilibrio real del mundo. Bastet, la diosa gata. Y honestamente, nunca he conocido criatura más intimidante que un gato egipcio observándote en silencio. Porque mientras los dioses masculinos se dedicaban a crear guerras, maldiciones y traumas familiares eternos, Bastet protegía hogares, vigilaba cosechas y juzgaba a todo ser vivo con esa superioridad felina que sigue existiendo hoy en día. Ahora entiendes por qué los gatos eran momificados. Los egipcios creían que podían percibir amenazas invisibles y mantener el equilibrio cósmico. Y sinceramente, viendo cómo actuaban los demás dioses, alguien tenía que hacerse cargo. Pero claro, mientras arriba seguía el desastre celestial, abajo estaban los verdaderos héroes del imperio, los escribas. Porque sí, alguien tenía que encargarse del papeleo mientras las deidades arruinaban el universo emocionalmente. Fueron ellos quienes adaptaron los jeroglíficos, administraron impuestos, registraron cosechas y mantuvieron viva toda la maquinaria del imperio. Literalmente sostuvieron la civilización usando tinta, paciencia y probablemente muchísimo estrés acumulado. Y aún así, todo terminó desapareciendo. Durante más de 1400 años, jeroglíficos permanecieron completamente mudos. Las pirámides seguían allí, gigantescas, silenciosas, incapaces de contarnos nada. Hasta que apareció la piedra de Rosetta. Y aquí es donde la historia demuestra nuevamente que la humanidad avanza muchas veces por puro accidente. Un hallazgo militar casual terminó permitiéndole a Champollion descifrar finalmente aquellos símbolos en 1822. Después de 3000 años, Egipto volvió a hablar. Y créeme, algunas de las cosas que tenía que decir eran muchísimo más extrañas de lo que imaginábamos. Porque incluso hoy seguimos encontrando secretos enterrados bajo la arena. Cuando Howard Carter abrió la tumba de Tutankamón, encontró más de 5000 objetos intactos. 5000. Y hablamos de un faraón relativamente menor. Eso significa que todavía no comprendemos ni una fracción de la riqueza que llegó a existir allí. Pero lo más fascinante es que ahora ya no usamos magia para descubrir secretos egipcios. Usamos tecnología. Radiografías de muones, satélites, escáneres subterráneos. Herramientas modernas encontrando estructuras ocultas bajo monumentos que llevan miles de años observándonos en silencio. Y honestamente, después de todo lo que he visto atravesando siglos enteros, todavía tengo la sensación de que Egipto sigue escondiendo algo enorme bajo la arena. Porque si esto es lo que ya conocemos, imagina todo lo que todavía permanece enterrado esperando ser descubierto. Y créeme, algunas tumbas quizá deberían permanecer cerradas.